Aprende en casa a través de la televisión. Levántate con energía y conéctate con la estrella. Prepara tu lápiz, bolígrafo y cuaderno, porque Meduca presenta Conéctate con la estrella. Buenos días, con alegría, jóvenes. Pláceme saludarle. Estamos en nuestra 8ª semana con Conéctate con la Estrella, una iniciativa del Ministerio de Educación para ustedes, los chicos de 7º grado. Recuerden, muchachos, las higienes, ¿verdad? La medida de higiene es lavarse bien las manos, desinfectar todo el área que van a utilizar para trabajar y recuerda, te cuidas tú, nos cuidamos todos. Yo soy la profesora Guadalupe Velázquez y voy a compartir estos 40 minutos con ustedes de matemática de 7º grado. Antes de comenzar, vamos a tomarnos unos segundos para buscar un lugar con iluminación, un lugar donde te sientas cómodo y puedas concentrarte bien para esta clase de matemática. Vamos a tomarnos unos minutitos, ¿verdad?, para buscar el cuaderno, lápiz, borrador o sacapunta para anotar todo lo correspondiente de la clase de nosotros del día de hoy. En el día de hoy nosotros tenemos, vamos a ver el tema de las operaciones de multiplicación, división, potenciación y radicación de los números racionales. El objetivo de nuestra clase es que al final de la clase nosotros seremos capaces de resolver las operaciones de multiplicación, división, radicación, potenciación de los números racionales. Ahora te invito a ver el siguiente video. ¿De qué sirve la multiplicación de fracciones? Para aquellas situaciones donde sea necesario repetir varias veces o parcialmente a una cantidad que está expresada en forma de fracción. Por ejemplo, calcular la probabilidad de eventos, preparar alimentos o calcular distancias, entre otras situaciones. El procedimiento para multiplicar fracciones consiste en multiplicar todos los números que se encuentran en la parte del numerador y al resultado dividirlo entre la multiplicación de todos los números que se encuentran en el denominador. Un tip para multiplicar ordenadamente a las fracciones es comenzar de izquierda a derecha, tanto en la parte del numerador como en la del denominador. Con este procedimiento se facilitará esta operación. Empezando a multiplicar 3 por 2 es igual a 6, entre la multiplicación de 5 por 7, que es igual a 35. Es muy importante siempre buscar una simplificación en la fracción obtenida, pero como no hay un número en común que divida al 6 y al 35, esta es la solución de la multiplicación. Sin importar la cantidad de fracciones, el procedimiento es el mismo. Multiplicar a todos los numeradores, en este caso 10 por 4 por 3 por 7, que es igual a 840, entre la multiplicación de 9 por 1 por 5 por 2, que es igual a 90. Una vez que se obtiene el resultado, siempre hay que buscar la simplificación, y como ambos números terminan en 0, es válido cancelar estos ceros tanto en la parte del numerador como en la parte del denominador, para reducir la fracción a 84 novenos. Pero como no existe un número común que divida a 84 y 9, se concluye que es la respuesta simplificada de esta multiplicación. Como casos especiales, cuando se tenga que multiplicar a un entero por una fracción, el entero se divide entre 1. De esta manera se trabaja como una fracción sin alterar su valor. Después se utiliza el procedimiento para multiplicar fracciones. En este ejemplo se tiene 3 por 2 igual a 6 y 1 por 7 igual a 7, llegando al resultado de la fracción. O cuando se tenga que multiplicar a una fracción mixta por alguna fracción común. Una vez que se hace la conversión de fracción mixta a impropia, al tener dos fracciones comunes, se utiliza el procedimiento de multiplicar a todos los numeradores y su resultado se divide entre la multiplicación de todos los denominadores.
En conclusión, para multiplicar fracciones, se multiplica a todos los numeradores y su resultado se divide entre la multiplicación de todos los denominadores. Bueno, de acuerdo a lo que nosotros vimos en el video, debemos acordarnos, ¿verdad?, que multiplicar fracciones, primero debemos multiplicar los numeradores y luego entonces se multiplican los denominadores. Numerador con numerador y denominador con denominador. Por ejemplo, si yo tengo 3 quintos por 2 séptimos, yo multiplico 3 por 2, 6 y 5 por 7, 35. De igual forma, si yo tengo 1 cuarto por 3 séptimos por 1 medio, multiplicamos los numeradores, que sería 1 por 3 por 1, que me daría 3. Y 4 por 7 por 2 sería 56. Cuando tenemos multiplicación de fracciones, nosotros también podemos simplificar. Nosotros podemos simplificar para que se nos haga mucho más fácil. Por ejemplo, aquí podemos simplificar el 15 y el 18, que está en la tabla del 3. Podemos colocar que sería 3 y aquí sería 6. Podemos simplificar el 6 con el 6. Podemos simplificar el 25 con el 20 o el 20 con el 10, que sería 1 y 2. Podríamos simplificar el 15 con el 27 en la tabla del 3 también, que sería aquí 3 y aquí sería entonces 9. Podemos simplificar entonces el 3 con el 3, así que nos quedaría 2, 9 por 2, 18 y 25 por 1 sería entonces 25. Tenemos entonces la multiplicación de un entero con una fracción. Recordemos que debemos colocar abajo del entero, se coloca el número 1, ¿verdad? Y multiplicamos de forma natural los numeradores y los denominadores. 3 por 2, 6 y 1 por 7, 7. Acá también debemos recordar lo que son las leyes de los signos. De igual forma, nosotros colocamos aquí, bueno, aquí sería 6 séptimos. Colocamos aquí el 1 abajo del denominador, multiplicamos menos por más, menos, 4 por 2, 8 y 1 por 5, 5, así que sería 8 quintos. Vamos a tomarnos un tiempo para pensar y vamos a resolver el siguiente problema. Juan ha leído 2 séptimos de un libro y su hermana Ana ha leído el doble de él. Si el libro contiene 146 páginas, nos preguntamos, ¿cuántas páginas leyó Juan y cuántas su hermana? En la situación anterior, Ana y Juan enseñaremos un método para organizar la información mediante una serie de pasos que te ayudará a la búsqueda de solución. Así que vamos a comenzar. Primero debemos tener la comprensión de la situación. ¿Cuáles son los datos? Juan ha leído 2 séptimos de un libro de 146 páginas. Su hermana ha leído el doble de las páginas de Juan. Y el libro contiene 147 páginas. ¿Qué me están preguntando? ¿Cuántas páginas leyó cada uno? Número 2, vamos a ver la decisión del procedimiento a partir de la interpretación de los datos. Por ejemplo, Juan ha leído 2 séptimos de un libro de 147 páginas. Cuando me dicen que D, quiere decir que lo que debo realizar es una multiplicación. Y si su hermana el doble de las páginas, entonces cuando me dicen el doble se refiere obviamente a 2 veces la cantidad de páginas que ha leído Ana. Así que debemos multiplicar por 2. Y por último, entonces vamos a efectuar, ¿verdad?, resolver las operaciones. Así que recuerden, ¿verdad?, que Ana leyó, ¿cuánto leyó Ana? Entonces multiplicamos 2, recordemos que tienen que colocar sobre 1. Así que sería 2 por 2, 4 y 1 por 7, 7. De igual forma, ¿cuántas páginas ha leído Juan? Entonces multiplicamos 2 séptimos por 147. Recordemos que colocamos el 1 debajo del denominador. Y 147 por 2 sería 294. Entre 7, que nos daría entonces 42. Así que Juan leyó 42. Y lo último es que ¿cuántas páginas leyó Ana? Entonces sería 147 por 4 sobre séptimo. Recordando que tenemos que colocar el 1 debajo del denominador y multiplicamos 147 por 4, que nos daría 588 entre 7. Así que leyó 84 páginas.
Por lo tanto, ¿cuántas páginas leyó Juan? Juan leyó 42 páginas. ¿Y cuántas su hermana? Su hermana leyó 84 páginas. Bueno, para continuar, vamos a reforzar, ¿verdad? La multiplicación de los números racionales. Nosotros debemos recordar la regla de los signos. Cuando tenemos más por más por menos menos, menos por más menos y menos por menos más. Igual que en la división. Por ejemplo, si yo tengo 3/5 por 2/7, recordemos que debemos multiplicar el numerador por el numerador y el denominador por el denominador. Sería 3 por 2, 6 y 5 por 3 y 5 por 7, 35. Luego acá tenemos dos fracciones, pero tenemos un signo negativo. Lo primero que debemos hacer es multiplicar los signos, que sería más por menos menos. Podemos simplificar, antes de efectuar la multiplicación, podemos simplificar aquí en la tabla del 2, en la tabla del 5 o en la tabla del 10, que sería aquí 1 y aquí sería 2. En la tabla del 9 me daría 1 y aquí sería entonces 2. Por lo tanto, 1 por 2, 2 y 1 por 2, 2. Así que sería 2 entre 2 me daría entonces menos 1. Vamos entonces, los invito a ver el siguiente video sobre las divisiones de fracciones. Así que vamos a tomar los apuntes cuando vemos el video. ¿De qué sirve dividir fracciones? Para aquellas situaciones en las que se necesite dividir o repartir cantidades que no sean enteras. Por ejemplo, dividir a la mitad un pastel en una fiesta, un grupo de amigos que se dividen un trabajo o cuando se sale a comer y se quiere repartir la cuenta, entre otros ejemplos. Para dividir dos fracciones sin importar que sean propias o impropias, se recomienda utilizar el método llamado de rebote, el cual se obtiene al multiplicar el primer numerador por el segundo denominador. Y su producto será el numerador del resultado, que en este caso es igual a 10. Después se multiplica el numerador de la primera por el numerador de la segunda, y su resultado será el denominador del resultado, es decir, 21. Y como no se puede simplificar esta fracción, así se deja. Una división de fracciones también se puede presentar de forma vertical. En el caso que se tenga a un entero, se le agrega como denominador un 1. De esta manera no se altera su valor y se puede usar como fracción. Para realizar esta división se multiplican los números extremos y su producto se pone como el numerador del resultado, en este caso 15. Después se multiplican los números internos y su resultado se pone en el denominador del resultado, el cual es 12. Se observa que tanto 15 como 12 son divisibles por 3, entonces es posible simplificar esta fracción. 15 entre 3 igual a 5, 12 entre 3 igual a 4. Por lo tanto, 15 cuartos entre 3 enteros es igual a 5 cuartos. Un tip para recordar cómo resolver este tipo de divisiones es escribirlas en su forma horizontal y así poder aplicar el método de rebote. Se multiplica 15 por 1 igual a 15 y se escribe en el numerador del resultado. Luego se multiplica 3 por 4 igual a 12 y este resultado se pone en el denominador de la fracción. Se observa que dio el mismo resultado que con el otro procedimiento y al simplificar también se llega a 5 cuartos. En conclusión, al dividir fracciones es importante identificar la fracción número 1, la cual es el dividendo, y la fracción número 2, la cual es el divisor. Esto evitará errores al momento de resolver la división por cualquiera de sus métodos. Bueno chicos, espero que les haya gustado el video que acabamos de ver. Entonces vamos a ver, cuando nosotros vamos a dividir los números racionales, se multiplica el dividendo por el inverso multiplicativo del divisor. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Nosotros vamos a invertir nuestra segunda razón. Por ejemplo, si nosotros tenemos 12 25avos entre 2/5, nosotros vamos a invertir, ¿verdad? Así que, y lo vamos a transformar en una multiplicación, que sería 12 25avos por, invertimos, sería 5 medios. Luego nosotros podemos hacer nuestra simplificación, que aquí nos daría 1, ¿verdad? En la tabla del 2, y aquí nos daría 6. Y 25 y 5 está en la tabla del 5, por lo tanto, yo digo 5 entre 5, 1, y 25 entre 5, 5. Por lo tanto, 6 por 1, 6, y 5 por 1, 5. En el siguiente ejemplo tenemos 3/5 entre
entre 4/5. De igual forma, nosotros invertimos, ¿verdad? Por el inverso multiplicativo del divisor, o nuestra segunda razón, como la quieran llamar, y por lo tanto simplificamos, sería 5 entre 5, nos daría 1 y 1, así que sería 3 por 1, 3 y 1 por 4, 4. Nuestro tercer ejemplo, nosotros tenemos una doble división adjuntada con una multiplicación. Así que nosotros lo primero que debemos hacer es efectuar, ¿verdad? Nosotros podemos invertir nuestro primer paréntesis, ¿verdad? En la división. Así que nos quedaría, si tengo 2/5 entre 1/2, multiplicamos por el inverso multiplicativo del divisor, nos va a quedar 2/5 por 2 sobre 1. Eso multiplicado por 1/4 por 2 sobre 1. Entonces nosotros podemos efectuar las simplificaciones. Por lo menos aquí nosotros podemos simplificar. Aquí sería 2 por 2, 4. Me va a quedar 4/5. Por aquí simplificamos, me daría 1 y aquí me daría ¿qué? 2 simplificando en la tabla del 2. Por lo tanto aquí me daría entonces 1/2. Así que sería 4/5 por 1/2 y nosotros podemos seguir simplificando. Por lo tanto, en la tabla del 2 sería 2 entre 2, 1 y 4 entre 2, 2. Así que mi respuesta sería 2 por 1, 2 y 5 por 1, 5. Vamos a tomarnos un tiempo para pensar en el siguiente problema. Si Ana tiene 2/5 de un dulce y va a compartir la mitad con Juan, mi pregunta es, ¿qué porción del pastel le corresponde? Bueno, volviendo a la situación anterior, debemos seguir obviamente una serie de pasos para poder resolverlos. El paso número 1, como habíamos visto anteriormente, es la comprensión de la situación. Me dice que Ana tiene 2/5 partes de un pastel. Ana comparte con Juan la mitad de su parte, o sea, que debe decir que la mitad sería 2/5. Luego entonces vamos a ver la decisión de los procedimientos a partir de los datos que tenemos. Primero tenemos que determinar la porción que le corresponde a Juan. Cuando se refiere a la mitad, se refiere a que debemos dividir entonces entre 2. En este caso, dividir entre 2 sería 2 sobre 1. Por lo tanto, nosotros vamos a colocar 2/5 entre 2, recordando que debemos colocar el número 1 en el denominador. Invertimos, ¿verdad? Nos quedaría 2/5 por 1/2, que sería entonces 2 por 1, 2 y 5 por 2, 10. Y podemos entonces simplificar, que nos quedaría 1/5. La respuesta sería que a Juan le corresponde 1/5 de lo que tiene Ana. Vamos entonces a hacer un reforzamiento para continuar con la división de los números racionales. En la división de los números racionales también nosotros debemos aplicar la ley de los signos. Más por más, más por menos, menos por más, menos y menos por menos, más, tanto en la división como en la multiplicación. Así que vamos a ver aquí, si tengo 3/4 entre 9/8, recordando que debemos hacer la inversión, sería 3/4 entre 8/9, simplificamos, aquí podríamos simplificar en la tabla del 2 o en la tabla del 4, que nos daría a 1 y aquí nos daría 2, en la tabla del 3, 3 entre 3, 1 y 9 entre 3, 3, y por lo tanto 1 por 2, 2 y 1 por 3, 3. En el ejemplo número 2 tengo 10 sobre 21 entre menos 5 tercios. Recordamos que debemos multiplicar, ¿verdad? Aplicando la ley de los signos. Por lo tanto, tengo un signo positivo y un signo negativo y más por menos, menos. Invertimos, nos queda 10 21 por 3/5. Podemos simplificar, ¿verdad? En la tabla del 5 sería 5 entre 5 a 1 y 10 entre 5 me daría 2. Y en la tabla del 3 sería 3 entre 3, 1. Y 21 entre 3 sería entonces 7. Por lo tanto, nuestro resultado sería 2 por 1, que sería 2, y 7 por 1 sería entonces 7. Bueno chicos, ahora los invito a ver el siguiente video de las potencias con los números racionales o los números fraccionarios. Calcula la potencia de los siguientes números fraccionarios. En el primer ejercicio, sin importar que se tenga a una fracción como base, al tener un exponente 2, significa que la base se multiplica por sí misma. Significa que si no está visible, se entiende que es positivo. Al multiplicar más por más, se obtiene como resultado más. Y al multiplicar numerador por numerador, en este caso 1 por 1, utilizando la notación con exponente,
es igual a 1 a la 2 entre la multiplicación de los denominadores, que es igual a 3 por 3 o 3 a la 2. Al desarrollar los exponentes, se tiene más 1 por 1, que es igual a 1, que se divide entre 3 por 3, que es 9. De esta forma se obtiene el resultado del primer ejercicio. En el segundo ejercicio, se tiene como base a un número fraccionario negativo, que al tener un exponente igual a 3, se multiplica la base 3 veces por sí misma. Un tip es identificar los exponentes del numerador y denominador, que si no están visibles, se debe entender que son unos. El desarrollo de este número es igual a tener el mismo numerador, pero su exponente se multiplica por el exponente de la fracción, es decir, 1 por 3, que se divide entre el denominador elevado al resultado de multiplicar su exponente por el exponente de la fracción. Sin olvidar que al multiplicar una cantidad impar de veces un signo negativo, el signo que se obtiene también es negativo. Menos 3 a la 3 entre 2 a la 3. Y desarrollando los exponentes, es igual a 3 a la 3, que es 27, entre 2 a la 3, que es 8. De esta forma es como se obtiene el resultado del segundo ejercicio. Finalmente, en el tercer ejercicio, como tiene un signo negativo que se va a multiplicar por sí mismo una cantidad par de veces, se obtiene un signo positivo en el resultado. Como en el numerador se tiene a 2 a la 3, que a su vez está elevado a la 4, el numerador del resultado es igual a 2 elevado a la multiplicación de 3 por 4, entre 3 elevado a la multiplicación de 2 por 4. Es decir, más 2 elevado a la 3 por 4 es 12, entre 3 elevado a la 2 por 4 es 8, que es igual a más 4096 entre 6561, que es el resultado del tercer ejercicio. Espero que haya sido desagradable el video que acabamos de ver y hayan tomado los respectivos apuntes para ustedes. Al resolver nosotros las potencias, se multiplican las bases tantas veces como indique el exponente. Por ejemplo, si yo tengo 3 cuartos elevado al cubo, tengo que multiplicar, ¿verdad? El exponente me indica a mí la cantidad de veces que tengo que multiplicar la potencia. Así que sería 3 veces 3 y 4 veces 4. Sería 3 por 3, 9 y 9 por 3, 27. 4 por 4, 16 y 16 por 4, 64. También para resolver este tipo de operaciones de las potenciaciones tienen ciertas propiedades que vamos a ver más adelante. Bueno, ahora vamos a tener un tiempo para pensar y activarnos en el siguiente problema. Dice, el cubo de Ana tiene de arista 3/5 centímetros. ¿Cuál es el volumen del cubo? Bueno, recordemos que el cubo tiene un ancho, un largo y un alto. Para calcular su volumen debemos hacer uso de las potencias. Por ejemplo, el cubo de Ana tiene una arista de 3/5 centímetros. ¿Cuál es el volumen del cubo? Entonces el volumen del cubo, ¿verdad? Sería 3/5 elevado al cubo. Multiplicamos, ¿verdad? 3 veces la base, que sería 3 por 3, 9 y 9 por 3, 27. Y 5 por 5, 25 y 25 por 5, 125. Así que aplicamos la multiplicación de fracciones. Y nuestra respuesta es que el volumen del cubo es 27 entre 125 o 27 125 avos. Vamos a ver entonces la potencia con los números racionales. También debemos recordar la ley de los signos de la potenciación. Cuando tenemos una base par, ¿verdad? Nuestra respuesta siempre va a ser positiva. Cuando tenemos una base impar, una base y el exponente impar, nuestra respuesta va a ser positiva. Cuando nosotros tenemos una base negativa y nuestro exponente par, nuestra respuesta va a ser positiva. Y cuando tenemos una base impar y nuestro exponente impar, entonces cuando tenemos una base negativa y nuestro exponente impar, nuestra respuesta va a ser negativa. Nosotros vimos eso ya en las clases anteriores.
Cuando vamos a resolver los números racionales negativos, obviamente se dan dos posibilidades. Si la base es negativa y el exponente es par, o si la base es negativa y el exponente impar. Por ejemplo, si la base es negativa y el exponente es par, entonces, obviamente, como la base es negativa y el exponente es par, mi resultado va a ser positivo. Sería menos por menos, más, y 5 por 5, 25. 3 por 3, 9. Y si la base es negativa y el exponente impar, como habíamos mencionado anteriormente, la potencia es negativa. Por ejemplo, menos 4 séptimos elevado al cubo, debo multiplicar 3 veces 4 y 3 veces 7. Pero multiplicando los signos sería menos por menos más y más por menos menos. Así que la respuesta sería negativa. Y 4 por 4, 16, 16 por 4, 64. Multiplicamos 3 veces 7, que sería 7 por 7, 49, y 49 por 7, 343. Bueno, ahora vamos a ver las propiedades de los números, de las potencias de los números racionales. Cuando tenemos una propiedad, ¿verdad?, del exponente 0, una potencia elevada a 0, siempre mi respuesta va a ser el número 1. Por ejemplo, si yo tengo 3 cuartos elevado a la 0, mi respuesta siempre va a ser 1. Exponente 1, si yo tengo mi potencia elevada a la 1, por ejemplo, si yo tengo 3 cuartos elevado a la 1, mi respuesta siempre va a ser la misma, sería entonces 3 cuartos. Cuando nosotros tenemos productos de potencias iguales, colocamos la misma base y se suman los exponentes. Por ejemplo, si tengo ahí 3 cuartos elevado al cubo por 3 cuartos elevado al cuadrado, coloco la misma base que sería 3 cuartos y sumo entonces 3 más 2 que me daría 5. Tendré que multiplicar 5 veces 3 y 5 veces 4. Por lo tanto, mi respuesta sería 243 y 1024. Cuando tenemos nosotros potencias de cocientes o división de potencias de bases iguales, se restan los exponentes. Se coloca la misma base y se restan los exponentes. Por ejemplo, 3 cuartos al cubo entre 3 cuartos al cuadrado, restaría los exponentes, que sería 3 menos 2, que me daría 1. Y obviamente todo exponente, toda potencia, el exponente 1, mi resultado va a ser el mismo. Seguimos con las propiedades de los números racionales. Cuando tenemos potencia, una potencia, se coloca la misma base y los exponentes se multiplican. Por ejemplo, si yo tengo 1 medio elevado al cuadrado, pero todo esto va elevado al cubo, nosotros colocamos la misma base, sería 1 medio, y multiplicamos 2 por 3, que sería 6. Así que tenemos que multiplicar 6 veces 1 y 6 veces 2, que sería 1 sobre 64. Potencia de un producto. Nosotros podemos separar las potencias de un producto. Si yo tengo 3 cuartos por 1 quinto elevado al cuadrado, yo puedo separar, ¿verdad? Yo puedo separar 3 cuartos elevado al cuadrado por 1 quinto elevado al cuadrado. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es que efectuamos la potenciación. Así que sería 3 por 3, 9, y 1 por 1, 1. Multiplicamos 2 veces 4, que sería 4 por 4, 16, y 5 por 5, 25. Y multiplicamos entonces los numeradores y los denominadores. 9 por 1, 9, y 16 por 4, 400. Cuando tenemos potencia de un cociente también pasa lo mismo. Nosotros podemos separarlos, ¿verdad? Así que sería 3 cuartos entre 1 quinto, todo eso elevado al cuadrado. Nosotros podemos separar 3 cuartos al cuadrado entre 1 quinto al cuadrado. Nosotros efectuamos la potenciación, que sería 3 por 3, 9, y 4 por 4, 16, 1 por 1, 1, y 5 por 5, 25. Y recuerden que debemos hacer entonces la inversión. Así que nos quedaría 9 sobre 16 por 25 sobre 1. Como no podemos simplificar, entonces multiplicamos 9 por 25, que nos haría 225, y 16 por 1, que nos haría 16. Vamos entonces a ver el siguiente reto matemático. Vamos a tomarnos un tiempo para pensar y traten ustedes en su casa de resolver este problema. Lo primero que nosotros vamos a hacer, podemos hacer dos cosas. Como tenemos potencias de bases iguales, podemos colocar la misma base, ¿verdad? Sí, sería 2 quintos elevado al cuadrado, pero tenemos que sumar 2 más 2, sería entonces elevado a la cuarta, sería 2 quintos elevado a la cuarta. ¿Cuántas veces vamos a multiplicar el 2? 4 veces.
Sería 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, y 8 por 2, 16. 5 lo tenemos que multiplicar 5 veces, que sería 5 por 5, 25, 25 por 5, 125, y 125 por 5 sería 625. Cuando tenemos entonces fracciones, potenciaciones de cocientes, recuerden que de bases iguales se coloca la misma base y restamos los exponentes. Por lo tanto, tenemos entonces 4 quintos y restamos 10 menos 8, que nos daría 2. Multiplicamos 2 veces 4, que sería 4 por 4, 16, y 5 por 5, 25. Y esa sería mi respuesta. De igual forma, entonces acá tengo 4 quintos por 1 medio. Nosotros podemos separar, o también automáticamente nosotros podemos simplificar, ¿verdad? Podemos simplificar aquí, que me daría 1, y aquí me daría entonces 2. Entonces yo tendría 2 por 1, 2, y 5 por 1, 5, elevado al cubo. ¿Cuántas veces tengo que multiplicar el 2? 3 veces, que sería 2 por 2, 4, y 4 por 2, 8. 5 por 5, 25, y 5 por 5, 125. Que esa sería mi respuesta. De igual forma aquí nosotros tenemos que, podemos invertir, ¿verdad? Invertimos aquí. Podemos separar 5 tercios al cuadrado entre 1 quinto elevado al cuadrado, ¿verdad? Podemos invertir aquí. Podemos simplificar dentro también del problema. Entonces aquí sería 5 por 5, 25. O podemos simplificar acá. Aquí sería entonces 25 sobre 9 entre, invertimos, que sería 5 por 5, 25 sobre 1, que sería 25 por 25, 625 sobre 9. Vamos a ver entonces la radicación con los números racionales. En la operación de radicación con los números racionales consiste en buscar un número que multiplicado tantas veces como indica el índice, la raíz nos dé una cantidad subradical o radicando. Por ejemplo, tenemos la raíz cúbica de menos 27 sobre 125, que entonces sería ¿qué? Sería 27 sobre 125, la raíz sería 3 y sería entonces 5, menos 3 quintos. Vamos a activarnos y a pensar en el siguiente problema. El área de un cuadrado es igual a 9 25avos. Sabemos que el área del cuadrado es igual a multiplicar lado por los lados del cuadrado que son iguales. Así que el área sería 9 sobre 25. 9 25avos. ¿Cuál sería entonces el valor de sus lados? Bueno, para resolver eso, nosotros aplicamos la radicación, que sería la raíz cuadrada de 9 sobre 25, sería 3. Y la de 25 sería 5, sería entonces 3 quintos. Entonces, nuestra respuesta es que el valor del cuadrado, ¿verdad?, es de 3 quintos metros, dado que todos los lados de un cuadrado son iguales. Entonces, los 4 lados miden cada uno 3 quintos metros. Bueno, recordando también la radicación, la ley, tienen la ley, los signos de radicación. Sabemos que cuando tenemos una base par, ¿verdad?, el índice par, nuestra respuesta va a ser positiva y negativa. Cuando nosotros tenemos una raíz impar, pero nuestra base va a ser positiva, va a ser positiva. Cuando tenemos impar, nos va a dar negativo, y cuando tenemos negativo, entonces recuerden que no existe. Eso lo vimos en la clase también anterior. Vamos a ver entonces otro ejemplo de radicación con los números racionales. Si tenemos la raíz cúbica de 8 sobre 27, buscamos un número multiplicado 3 veces que no de 8 y 3 veces que no de 27, por lo tanto sería 2 tercios. La raíz de 25, la raíz cuadrada de 25 novenos, entonces sería la raíz de 25, sería 5, y la raíz de 9 sería 3, así que sería más o menos 5 tercios. Y la raíz cúbica de menos 125 64avos sería entonces menos, recordando que el resultado va a ser negativo, y la raíz cúbica de 125 sería 5 y la 64, 4. La raíz quinta de menos 32 y de 243 sería menos 2 tercios, negativo. Vamos a ver entonces el siguiente reto matemático. Vamos a tomarnos un tiempo para pensar y desarrollen ustedes en su casa hasta aquí lo que nosotros hemos aprendido por el momento.
Si nosotros tenemos aquí, entonces sería menos 7 octavos. ¿Cuántas veces tengo que multiplicar aquí? Como mi base es negativa, ¿verdad? Y mi exponente es par, mi respuesta va a ser positiva. ¿Cuántas veces tengo que multiplicar el 7? 2 veces. Sería 7 por 7, 49. Y 8 por 8, 64. Igual, cuando tenemos una base negativa y nuestro exponente impar, recordemos la ley de las potenciaciones, sería entonces negativa. ¿Cuántas veces vamos a multiplicar el 4? 3 veces. 4 por 4, 16, 16 por 4, 64. 5 por 5, 25 y 25 por 5, 125. Entonces, esta sería mi respuesta. ¿Cuántas veces tendría que multiplicar el 8? ¿Verdad? Tengo 8 novenos, todo eso elevado al cuadrado sería 8 por 8, 64. Y 9 por 9, 81. Nuestro siguiente problema sería raíz de 36 y 49. La raíz de 36, tenemos que buscar un número multiplicado 2 veces de 36, que sería 6, y de 49 sería entonces 7. De igual forma, la raíz cúbica de menos 8 27avos, mi respuesta va a ser negativa, y sería 8, sería 2, y aquí sería en 3. Espero que ustedes hayan hecho también, ¿verdad? Hayan resuelto, perdón, de la misma forma en que lo resolví. Vamos a ver entonces cuáles son los puntos claves de la clase de hoy. ¿Qué aprendimos nosotros sobre los números racionales? Espero que hayamos tenido un excelente trabajo. Vamos a ver, entonces vamos a verificar los siguientes pasos. Para la multiplicación de dos fracciones, recordemos que se multiplica el numerador por el numerador y el denominador por el denominador. Debemos recordar también la ley de los signos, tanto en la multiplicación como en la división. Por ejemplo, si nosotros tenemos aquí menos 3 quintos por 2 séptimos, recordemos que multiplicamos el numerador por el numerador y el denominador por el denominador. Así que sería menos por más, menos 2 por 3, 6 y 5 por 7, 35. Igual forma acá tenemos un cuarto por 3 séptimos por un medio, así que multiplicaríamos 1 por 3 por 1, que nos daría 3, y 4 por 7 por 2 nos daría entonces 56. Recordando siempre la ley de los signos. Bueno, ahora vamos a verificar los pasos de la división. Para dividir los números racionales, recordamos que se multiplica el dividendo por el inverso multiplicativo del divisor. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a invertir la segunda razón. Por ejemplo, si yo tengo 12 25avos entre 2 quintos, yo colocaría 12 25avos y recordamos que este lo vamos a invertir, que me quedaría 5 medios. Nosotros podemos simplificar aquí en la tabla del 2, en la tabla sería 1 y aquí me daría entonces 6. Y en la tabla del 5 sería 5 entre 5, 1 y 25 entre 5, 5. Así que sería 6 por 1, 6 y 5 por 1, 6. De igual forma, entonces nosotros acá tenemos 2 quintos entre un medio. Tenemos una división y a la vez tenemos una multiplicación. Entonces sería 2 quintos entre un medio. Colocamos 2 quintos y hacemos la inversión, ¿verdad?, de nuestra segunda razón, o por el inverso multiplicativo, multiplicado por un cuarto, invertimos nuevamente, ¿verdad?, sería 2 un medio, de 2 un cuarto por 2. Entonces podemos simplificar aquí. Nosotros aquí sería 2 por 2, 4, y 5 por 1, 5. 5 por 1, 5 sería 4 quintos. Aquí podemos simplificar, que me daría 1 en la tabla del 2, 2 entre 2, 1, y 4 entre 2, 2. Entonces aquí nosotros multiplicamos, que sería 4, aquí me quedaría entonces un medio. Podemos seguir simplificando, sería 1 y aquí me daría 2. Por lo tanto multiplico 2 por 1, que sería 2, y 5 por 1 me quedaría entonces 5. Vamos a recordar entonces, verificando los pasos de la potenciación. Al resolver las potencias, recuerden que se multiplican las bases tantas veces que me diga los exponentes. Por ejemplo, si tengo 3 cuartos elevado al cubo, tengo que multiplicar 3 veces 3, que me daría 3 por 3, 9, y 9 por 3, 27. De igual forma, 4 por 4, 16, y 16 por 4, 64. Recordando, obviamente, cuando tenemos las bases negativas o las bases positivas, y si el exponente es par o el exponente es impar.
Otro punto clave que tenemos nosotros es la radicación. Recuerden que la radicación consiste en buscar un número que multiplicado tantas veces como nos indica el índice de la raíz nos da la cantidad subradical. Recuerden también que tienen sus leyes, ¿verdad? Cuando es par o cuando es impar. Sería la raíz cúbica de 8 sobre 27, entonces sería la raíz cúbica de 8, sería 2 y la raíz cúbica de 27. Bueno, muchachos, vamos a tomarnos un capture o vamos a tomarnos una fotito, ¿verdad? Para que puedan hacer esta actividad en casa, que ya conociendo, ¿verdad? Todas las propiedades de las potenciaciones, radicaciones y cómo podemos efectuar multiplicaciones y divisiones de números racionales, para ustedes va a ser sumamente sencillo y fácil efectuar este trabajo en casa. Espero que haya sido de su agrado la clase del día de hoy, y si tienen alguna pregunta pueden encontrarnos en Instagram o en Facebook en la @estrellaenseña. Espero que haya sido de su agrado la clase del día de hoy, y recuerden, muchachos, que un esfuerzo total es una victoria completa.